Bueno, buenas noches compañeros. Hoy les vamos a exponer lo que sería la Ley Federal del Trabajo. ¿Me das la siguiente, por favor, Pau? Bueno, como bien sabemos, la Ley Federal del Trabajo va a ser la máxima ley, ahora sí que para los derechos laborales en México, ¿no? Pues esa va a estar por encima de la Constitución política. Vamos a revisar que pues lo que es la Ley Federal del Trabajo va a estar constituido por artículos y capítulos. En este caso vamos a revisar lo que sería el capítulo 1, y vamos a mencionar ya sea los capítulos o títulos que, como le llama la bibliografía, algunos de los más importantes y que resaltan más la bibliografía para esto. En este caso vamos a ver lo que sería ajá, sí, la siguiente. El capítulo título 5 que es el trabajo de las mujeres. Bueno, principalmente este capítulo 5 que habla acerca del trabajo de las mujeres va a tener dos objetivos. Principalmente es que las mujeres van a tener el mismo derecho que los hombres. Ante cualquier empresa, estos van a tener una igualdad. Y hay una circunstancia muy importante que sufren las mujeres, que es la maternidad. Y en este caso, lo que sería la ley federal del trabajo, menciona que seis puntos importantes acerca de la maternidad. Principalmente, el primero nos menciona que el peligro de la madre o el producto en el periodo de gestación a lactancia no sufrirá cambios en sus salarios, ni prestaciones y derechos, y no trabajará en lugares peligrosos o después de las 22 horas. Entonces, un segundo punto importante es que en la gestación no se harán trabajos que requieren esfuerzo o estar de pie mucho tiempo y que pueda alterar su estadio físico, psíquico y nervioso. El tercer punto importante de la maternidad es que debe tener descanso de 6 semanas anteriores y 6 semanas posteriores después al parto. Después, un cuarto punto es sobre la lactancia, ¿no? Que la mamá va a tener un descanso de 2 reposos extraordinarios por día de 30 minutos para que ella pueda dar de lactar a su hijo, al bebé. Y claramente es que también a lo que sería la mujer se le va a dar lo que serían los servicios de guardería prestada por el IMSS de acuerdo a la ley y a las disposiciones generales. Y un último punto, y no menos importante, es que los establecimientos en que trabaja la mujer, el patrón debe mantener un número suficiente de asientos o sillas a disposición de las madres trabajadoras. Entonces, ante este capítulo, en la cual la Ley Federal del Trabajo trata de mantener la mayor integridad y los beneficios para la maternidad en la etapa de lactante, para que ella no vaya a ser discriminada y mucho menos vaya a alterar sus cambios de salario, o prestaciones o derechos. La siguiente, por favor. Otro capítulo importante es los trabajos especiales. En este ámbito menciona la Ley Federal de Trabajo que va especialmente a los que son médicos residentes. Claramente los médicos residentes van a tener derechos y obligaciones, la cual deben de cumplir y respetar tanto sus derechos así como cumplir con las obligaciones. Principalmente, dos derechos importantes de los médicos residentes sería disfrutar prestaciones necesarias para cumplir la residencia y claramente ejercer la residencia hasta concluir su especialidad y cumpliendo con los requisitos. Y sus obligaciones que debe de cumplir, de los médicos residentes, es claramente cumplir las instrucciones médicas y adiestramiento de acuerdo al programa docente en la cual se encuentre, acatar las órdenes de personas designadas para dirigir el desarrollo del trabajo y cumplir las disposiciones internas de la unidad médica receptora de residentes que no sean contrarias a la ley, así como va a tener la obligación de asistir a conferencias de sesiones clínicas, anatoclínicas, clínico-cardiológicas, con el fin de que el médico residente esté cada vez actualizado sobre las nuevas enfermedades patológicas que están apareciendo. O sea, el chiste de las obligaciones del médico residente es que esté actualizado. Y aprobar y presentar los exámenes periódicos de conocimiento, destrezas adquiridas de acuerdo a normas administradas y permanecer en la UMR según su jornada laboral.
¿Me das otra, por favor? Otra cosa importante es también la relación del trabajo, que en tiempo determinado de no menor a un año, ni mayor al periodo de duración de la residencia para que el médico residente obtenga su certificado de especialización y claramente se le dará cuando este termine su programa de especialización. La siguiente, por favor. Continuando con el tema, vamos a hablar acerca del derecho de los trabajadores que sufren riesgos. Pues aquí vamos a hablar acerca de lo que es la asistencia médica y quirúrgica, la rehabilitación, la hospitalización, los medicamentos y el material de curación que debe de presentar la empresa ante sus trabajadores, los aparatos de prótesis y ortopedia y la indemnización correspondiente. Ya no cambia. Aquí está. Bueno, con respecto al patrón, dice que se va a excluir su obligación y responsabilidad cuando pues el trabajador se encuentre en un estado de embriaguez y ocurra un accidente, cuando el trabajador esté bajo los efectos de narcóticos o drogas, cuando ocurra este accidente también, cuando el trabajador se lastime intencionalmente por sí solo o de acuerdo con otra persona, y cuando el trabajador esté envuelto en una riña o fue por intento de suicidio. También aquí el patrón tiene la obligación, en dado caso de que el accidente no suceda con estos puntos que acabamos de mencionar, tiene la obligación de presentar los servicios de primeros auxilios y de cuidar el traslado del trabajador. Bueno, en dado caso de que el trabajador se lastime bajo estas condiciones que ya les mencioné, aquí pues el patrón tiene que decirle al trabajador que explícita o implícitamente va a asumir los riesgos. También cabe mencionar que es importante aclarar que el accidente ocurrió por torpeza o pues por negligencia del propio trabajador. Y bueno, también esto sucede cuando el accidente es causado por negligencia o por imprudencia del trabajador por otro compañero. Bueno, siguiendo con el tema, dice que por falta inexplicable del patrón, la indemnización podrá aumentar hasta un 25%. Y bueno, si no cumple las condiciones legales y el reglamento para la prevención de los riesgos del trabajo, y si habiendo ocurrido los accidentes anteriores, no apta las medidas adecuadas para evitar su repetición, si no apta las medidas preventivas recomendadas por las comisiones creadas por los trabajadores y los patrones o por las autoridades del trabajo, y si los trabajadores hacen notar al patrón el peligro que corren y no capta las medidas para evitarlo. Hablando un poco de las obligaciones especiales, pues aquí es necesario mantener lo que es el lugar de trabajo con medicamentos y materiales de curación de primeros auxilios y pues adiestrar a lo que es el personal que, que va a estar encargado de estos materiales. Cuando tenga su servicio pues más de 100 trabajadores, es importante establecer una enfermería dotada con medicamentos y materiales necesarios para la atención médica, quirúrgica de urgencia, en dado caso pues de que se necesiten. Y esta pues estará atendida por lo que es el personal bajo la dirección de un médico. Y cuando se tenga a su servicio a más de 300 trabajadores, es importante instalar un hospital con el personal médico y auxiliar necesario. Hablando un poco de lo que es el riesgo de trabajo, tenemos aquí 3 conceptos. Lo que es riesgos del trabajo como tal, accidente de trabajo y enfermedad del trabajo.
Hablando de lo que son los riesgos del trabajo, aquí dice que van a ser pues accidentes o enfermedades a las que se están expuestos los trabajadores en su trabajo o en el ejercicio de su profesión. El accidente de trabajo va a ser toda aquella lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior o la muerte producidas en el trabajo. La enfermedad del trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga de origen en el trabajo. Ya aquí vamos a hablar un poco de lo que es la incapacidad. Tenemos tres tipos, la temporal, la permanente parcial y la permanente total. Hablando de la temporal, aquí va a ser la pérdida de las facultades o aptitudes que van a imposibilitar a la persona pues a trabajar. Lo que es la permanente parcial va a ser aquella a la cual haga una disminución en las facultades o aptitudes de una persona para que ésta pueda trabajar. Y la permanente total pues va a ser la pérdida total de sus facultades o aptitudes de una persona que imposibilitan totalmente para desempeñar su trabajo en el resto de su vida. Hablando ya un poco de lo que es indemnizaciones, aquí pues esto se va a tomar como base lo que es el salario del trabajador y los aumentos posteriores. Y algo muy importante de esto es que no debe ser menor a lo que es el salario mínimo. Bueno, si hablamos de indemnizaciones por riesgo del trabajo, en dado caso que pues, dentro del trabajo el trabajador se produzca una incapacidad, vamos a tener 5 tipos. Si es incapacidad temporal, permanente parcial, permanente total, incapacidad mental o pues la muerte. Si es por incapacidad temporal, va a ser el pago íntegro, del salario desde el primer día de incapacidad. Si hablamos de permanente parcial, va a ser pago del tanto por ciento que fija la tabla de evaluación de capacidades, el tanto por ciento entre el máximo y el mínimo establecidos, tomando en cuenta lo que es la edad y la importancia de la incapacidad. La permanente total es la indemnización y esta pues va a aumentar según lo que es la Junta de Conciliación y Arbitraje, así como también va a consistir en una cantidad equivalente al importante de 1.095 días de salario. Hablando de lo que es la incapacidad mental, pues aquí se va a pagar a los cuidadores. Y si hablamos de muerte, aquí se comprenderán los 2 meses de salario por el concepto de gastos funerarios, más la cantidad equivalente al importe de 730 días de salario íntegro. Y esto se le va a dar a la persona que depende económicamente del trabajador y con quien vivió los últimos años de su vida. Bueno, continuando con el otro tema, vamos a hablar de los empleadores del trabajo. Bueno, como introducción vamos a tener que pues todo trabajo va a tener tanto sus beneficios como sus riesgos. Por lo tanto, no se quiere ser política del Estado pues obtener lo que es el máximo beneficio y el mínimo de riesgo pues en el trabajo. Siguiente. Bueno, aquí nos muestra la clasificación de las sustancias y energías que se utilizan en el trabajo. Y estas van a ser las indispensables, las necesarias, las útiles, inocuas, molestas, dañinas, peligrosas o mortales. Y respecto de estas sustancias va a depender más que nada de lo que es la concentración, el tiempo de exposición, la resistencia individual del trabajador y los cofactores. En el caso del tiempo de exposición, estos pueden ser instantáneos, ya sea a corto, mediano o largo plazo.
Bueno, como todas estas sustancias y energías pueden ser desde molestas hasta mortales, nos dice que debemos limitar o evitar esta evolución pues de la siguiente manera. Una vez sea disminuyendo la concentración, también reduciendo lo que es el tiempo de exposición, ayudar a que el trabajador esté siempre en condiciones de buena salud y también evitar la presencia pues, de otros factores. ¿Hay otro? Bueno, entonces vamos a tener como definición de lo que es la enfermedad del trabajo, va a ser pues todo estado patológico derivado de lo que es la acción continua de una causa que va a tener su origen y motivo en el trabajo o en el medio del trabajador se vea obligado pues a prestar su servicio. Bueno, ¿qué factores van a intervenir en lo que son las enfermedades del trabajo? Bien. Bueno, vamos a tener los factores que se van a relacionar pues, con las condiciones en las que el trabajador va a realizar sus factores. Y en estos factores está lo que es el tiempo, la frecuencia y la antigüedad de la exposición ya sea a una sustancia o energía. También las características de esta exposición, la resistencia del propio trabajador y algo muy importante es el uso adecuado o inadecuado pues, del equipo de protección. Bien. También vamos a tener los factores que van a derivar pues, del ambiente donde el trabajador está y esto va a ser pues, la iluminación debe ser adecuada. También pues, si tenemos ruido excesivo, también la ventilación si no es adecuada y las temperaturas extremas. Bueno, vamos a tener los agentes que nos pueden producir enfermedades, pues como ya habíamos visto, vamos a tener los agentes físicos, químicos, biológicos y psicosociales. Entre los agentes físicos podemos tener las temperaturas, la velocidad y la humedad del aire, las presiones, los ruidos, las vibraciones y las radiaciones. En los agentes químicos vamos a tener los polvos, humos, neblinas, vapores y gases. En el caso de los agentes biológicos, los virus, las bacterias y hongos. Y los agentes psicosociales, pues la duración e intensidad de la jornada de trabajo y pues las relaciones interpersonales del trabajador. Bueno, continuando con el tema, hablaremos acerca de las vías más comunes de entrada al organismo de agentes químicos y biológicos. En la bibliografía nos habla acerca de 3 vías: la vía respiratoria, la vía cutánea y la vía digestiva. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los mecanismos de producción de las enfermedades en el trabajo, nos menciona que aquí es importante tener en cuenta el contacto del agente causal junto con el organismo humano. También es importante la vía de introducción del agente contaminante hacia el organismo y también la intensidad del contacto o acción continua por los periodos prolongados. Todos estos van a tener diferentes tipos de lesiones. Bueno, también es importante tener en cuenta la toxicidad, la virulencia o grado de intensidad que nos van a producir una enfermedad. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos los tipos de enfermedades que hay en el trabajo. Como primer lugar tenemos la neumoconiosis con un 38.7%. En segundo lugar tenemos la dermatitis con un 23.3%. También tenemos intoxicaciones por sustancias químicas, hipoacusias, oftalmopatías, enfermedades víricas con un menor porcentaje en comparación con las otras, con 0.9%. Siguiente. Bueno, en los riesgos del trabajo que nos van a depender del tipo de lesión, tenemos como ejemplos las laceraciones y heridas, contusiones y mayugaduras,
torceduras y esguinces, quemaduras, fracturas, algún cuerpo extraño, lesiones superficiales, si hay amputaciones, si hay efectos tóxicos y adversos de alguna sustancia, las luxaciones y los politraumatismos. Bueno, aquí tenemos cuáles son las enfermedades en el trabajo. Tenemos la silicosis, que esa sería aspiración de polvo como tal. También nos menciona aquí la dermatitis, la antracosilicosis, el saturnismo, neumoconiosis no específica. También la sordera, algunos efectos tóxicos, ya sea por gases disolventes o plaguicidas, o las enfermedades víricas, como pueden ser las verrugas. También nos habla acerca de la silicotuberculosis y entre otras. Ok, vamos a escuchar los comentarios de sus compañeros que estuvieron muy atentos de esta exposición y iniciamos con Vergara Valero Montserrat. A ver, Montserrat, ¿qué puedes darnos a conocer de manera concreta y específica del desarrollo de esta presentación? Pues la verdad, Doc, es que fue una muy buena presentación, ¿no? O sea, explicaron lo más detallado y lo básico posible, ¿no? Que nosotros podríamos entender sobre las enfermedades del trabajo y los riesgos que corremos, ¿no? En cualquier tipo de trabajo. Lo que me llamó más la atención de esto es que no en cualquiera, no hay un trabajo que no se corra riesgos. Y es lo que vemos aquí, ¿no? En cualquier momento podemos tener algún tipo de problema. Nosotros debemos de estar conscientes, ¿no? Más que nada, de que en cualquier trabajo podemos encontrarlos y claro, hay unos que corren más riesgos que otros, pero a fin de cuentas ahí están los peligros, que es muy diferente a los riesgos y a las vulnerabilidades de nosotros como personas hacia cualquier tipo de accidente, ¿no? Pero la verdad es que me gustó mucho su exposición y no creo que haya algo que agregar teóricamente hablando para complementar esta pequeña exposición. Pero la verdad estuvo muy, muy bien. Claudia Asenet, de manera muy concreta, ¿qué puedes darnos a conocer sobre esta presentación, bajándola a la realidad? Doc, ¿sabe qué? Me comentó mi compañera hace ratito, mientras estábamos comenzando la presentación, que estaba muy débil la señal en su localidad. A ver, entonces, no sé si... Néstor Alberto Vázquez Morales. Sí. A ver, te escucho de la pregunta que estoy haciendo de aportaciones concretas de esta exposición que bajan a la realidad. Toda esta presentación que ya escucharon, que en verdad pues está muy clara y muy específica. A ver, pero ¿qué lograste darle práctica a esta presentación? ¿Qué le encuentras realmente concreta la presentación? Bueno, yo lo que veo más que nada, pues es que incluso la Ley Federal del Trabajo también considera varias cosas, ¿no? Incluso en el caso de las madres, pues ciertas, no digamos
preferencias, pero sí consideraciones, ¿no? En este aspecto, cuando se llegan a embarazarse en un trabajo, porque pues anteriormente esas fueron muy discriminadas, ¿no? Cuando ellas, las mujeres, se embarazaban en sus jornadas laborales, bueno, digo, mientras trabajaban y pues esta consideración, ¿no? Que les tome en cuenta y les da esta pauta o estos beneficios, ¿no? Para que ellas puedan, de los que disfrutan, ¿no? O todo tienen ellas, ¿no? También lo que es toma en cuenta pues también lo que son los residentes, ¿no? Y pues como no, esta ley federal del trabajo pues toma en cuenta muchas cosas y es más, supongo que es más extensa todavía de lo que se explicó. Y también pues esto de los riesgos del trabajo, ¿no? Que mencionaba mi compañera hace rato que pues, todos los trabajos no están exentos de riesgo, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención fue que la neumoconiosis pues es una de las más frecuentes, si no me recuerdo que escuché. Y pues es algo peculiar, ¿no? Tomando en cuenta que pues, se llama también la enfermedad del minero, ¿no? Puesto que se da por esa inhalación de carbón y también se conoce como por enfermedad del pulmón negro. Y ¿no? Como que considerar, ¿no? También por qué es tan frecuente esta enfermedad en el trabajo, ¿no? Es algo que me llamó mucho la atención, de hecho. A ver, la última es de Alejandra Isabel Valdés Mechum. Sí, doctor. A mí lo que me llamó mucho la atención, que había una sección, no sé si se recuerda, que decía obligaciones especiales, que hablaba sobre todo sobre qué debería ser en el lugar de trabajo y cómo deberían mantener a los trabajadores. Y me llamó muchísimo la atención porque mencionaba el hecho de que a veces en trabajadores, bueno, cuando había más de 100 trabajadores en una instalación, se debería instalar una enfermería y en la enfermería debería tener medicamentos y materiales necesarios para la atención médica. Pero realmente, si nos damos cuenta, en México hay muy pocos lugares en los que realmente en piscinas o en lugares de trabajo de construcciones se encuentra este tipo de atención médica. Incluso en muchas ocasiones ni siquiera se tienen los materiales básicos de vendaje o cosas así. Esa parte me sonó mucho en obligaciones especiales, creo que venía. Y la otra cosa que también me sonó mucho fue lo que mencionaron de las enfermedades, principalmente las intoxicaciones por sustancias químicas, que creo que era la tercera enfermedad más vista en el trabajo. Esa parte también me sonó mucho porque es muy común que generalmente los trabajadores, y más los trabajadores mexicanos, no se preocupen por su propia seguridad. Incluso muchos trabajando con pinturas, trabajando con, soldando, entre otras cosas, ni siquiera llevan protecciones. Y muchas veces la exposición a esas sustancias provoca daños físicos en las personas. Pero pues esas dos partes fueron con las que más me sonaron, ¿no? En la exposición. Ok. La presentación va de la siguiente estructura. Como una legislación laboral, el contexto global de ver la ley. Inicia la presentación y dan a conocer el todo de la ley, haciendo una expresión cuando entran directamente a lo que es la Ley Federal del Trabajo. La persona que inicia dice que está por encima de la Constitución y no es así. La Constitución está por encima de la ley. La ley emerge de la Constitución y partiendo de allí empieza el desarrollo del tema de los derechos laborales, en los cuales ustedes, al abrir su ley y abren el título 9 y empiezan en el artículo 473 y se van hasta el 515, en todo ese desarrollo de la ley que ustedes están revisando en el título 9, el primer artículo que abren, que es el 473, les habla acerca de los riesgos de trabajo. Y ella da la definición. Los riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades que se ha expuesto el trabajador con motivo o en el ejercicio de su trabajo. Y abre el compás de los dos pilares fundamentales de los riesgos.
En el 474 dice, uno de ellos es el accidente. Y en el 475 dice, el otro es la enfermedad y define el accidente. El accidente dice es toda lesión o perturbación funcional inmediata o posterior y o la muerte del trabajador con motivo o en el ejercicio de su trabajo. Y en el 475 ya desarrolla la enfermedad de trabajo. La enfermedad de trabajo es toda enfermedad por una acción continuada que el trabajador realiza de manera permanente en un sitio determinado. La primera está circunscrita a un evento determinado en un momento dado. Y la segunda está bajo tiempos determinados en los cuales el trabajador se envuelve diariamente durante años y que al final de cuenta le cobra facturas la exposición a todos o cualquiera de los agentes a que él se vaya a exponer. Así van ustedes abriendo su ley en este título 9 que están ustedes desarrollando. Y en ese título 9 van avanzando poco a poco en cada uno de los artículos. Y al leer esta parte, lo bajan ustedes a una realidad que es la atención médica. Esa atención médica en la cual ustedes van a estar siendo participantes al recibir pacientes, dice la ley y se le está marcando en el 478, que ustedes cuando atiendan a un paciente y es trabajador, dentro de sus obligaciones como trabajadores de la salud que atienden pacientes, deben de otorgarle una incapacidad temporal para el trabajo de acuerdo al diagnóstico que tenga su paciente en el ramo de riesgo de trabajo. Una herida, una contusión, una fractura, un esguince, una luxación, cualquiera que fuera, le van a dar ustedes una incapacidad temporal para el trabajo. Pero van a tener que atender a su paciente por un tiempo determinado. Y tienen que conocer que el paciente no lo van a tener por tiempo indefinido. Y deben de estar conscientes de atenderlo en tiempo y forma para que cuando ustedes vayan a darle de alta, que ahora que ustedes ya están conociendo, ya conocieron los documentos, ya tienen autorizado un riesgo de trabajo, ahora van a darle de alta, tienen que llenarle ustedes una ST2 para darle de alta a ese trabajador y se le pueda elaborar una incapacidad parcial permanente y que esa incapacidad parcial permanente ustedes la leyeron, pero ya muy adelante, cuando ustedes van del 478, pasan al 479 y se dan un clavado y llegan hasta el artículo 514, cuando encuentran ustedes allí la tabla de evaluaciones por riesgo de trabajo, que está allí desde el primer artículo hasta el último, que es la cabeza y los pies al final, donde van dándose cada una de las lesiones, las fracciones que tiene la ley para poder otorgarle al trabajador lo que le corresponda conforme a derecho. En ese sentido, va plasmada la aplicación de esto que ustedes están exponiendo, bajándola a la realidad de lo que es el quehacer médico. Pero van a haber algunas situaciones especiales en las cuales ustedes no van a hacerlo de manera tan sencilla. El tener que evaluar una enfermedad de trabajo es todo un protocolo, todo un proceso en el cual ustedes tienen por lo menos que conocerlas. Ya están mencionando alguna de ellas. Son 161 enfermedades de trabajo que aparecen en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, de las cuales ustedes empezaron a tomar algunas de ellas y que están puestas allí para conocerlas, identificarlas y saberlas en qué momento se van a utilizar para darle el derecho al trabajador. De manera general, en el ramo de riesgo de trabajo entra ese apartado.
y aparecen cada uno de los derechos que tiene el trabajador accidentado. ¿Qué le tienen que dar? La atención médica, que son las prestaciones en especie, la hospitalización, los medicamentos, lo que requiera. Si es en riesgo de trabajo, puede dársele órtesis, prótesis, o puede dársele cualquier artículo que necesita. Si queda imposibilitado, su silla de ruedas tiene derecho y se le otorga en el ramo de riesgo de trabajo que ustedes están revisando en este momento. No están tocando ningún otro ramo. Están en el título 9 y es el ramo de riesgos de trabajo. Y en ese ramo es donde se desahoga claramente todos los derechos laborales, que pueden ser la incapacidad temporal, la permanente total, permanente parcial y la muerte. Y la muerte del trabajador, pero por riesgo de trabajo, no en el otro ramo. Estamos en el ramo de riesgo de trabajo nada más, cerrando ese ciclo de riesgos de trabajo en el cual las prestaciones son distintas que en el ramo de enfermedad general, que esas todavía no hemos tocado. Y es allí donde aterriza, baja la realidad, el quehacer del área médica para poder sacar de cada artículo una acción sin salirse de esa parte, porque todo está bien analizado en función de lo que, si ustedes son trabajadores SINS, van a conocer o ya tienen que conocer desde ahorita las guías clínicas de los tiempos que debe de llevar cada diagnóstico. Por eso ahorita les di a ustedes la CIE-10 y esa CIE-10 es nacional. De todas las enfermedades que ustedes deben de conocer, allí en la CIE-10 están las generales y la de trabajo. Está todo allí en la CIE-10. Pero ahorita nada más estamos hablando de lo de riesgos de trabajo y van a ser, por lo general, lo que les mencioné: heridas, contusiones, luxaciones, fracturas, esguinces que le condicionan el trabajo. Las quemaduras, se queman en las cocinas, el que recibe descargas eléctricas con quemaduras intensas. Hay distintas causas dependiendo del giro, del tipo de trabajo que desarrolle la persona en el ámbito donde él se está siendo productivo y está generando recursos financieros para la nación. Entonces, a grandes rasgos, tienen ustedes dentro de este ámbito que acaban de presentar una serie de actividades muy particulares que ustedes van a conocer en su momento en la praxis de su quehacer médico y que tengan que atenderlas muy puntualmente, sobre todo si ustedes son traumatólogos. El traumatólogo es el que tiene muchísimo trabajo en el ramo de riesgo de trabajo. Las demás especialidades, pediatría nunca va a entrar. Gineco, pues únicamente en lo que explicaron allí de manera general, por las incapacidades temporales, porque ese no entra en este título 9, ¿no? Es un apartado cuando ustedes vean la presentación de licencias médicas, ahí sí van a meter todo. Ahorita están en el ramo del título 9, lo que establece la Ley Federal del Trabajo. Por lo pronto yo les felicito, realmente me pareció, como les he mencionado, muy buena, muy excelente la presentación y les felicito y espero verles en la próxima clase y que disfruten una feliz noche el día de hoy. Así que hasta luego. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Igualmente. Muchas gracias.